Bueno, empezamos con la siguiente y última parte del tema, que son los ratios financieros. Recordamos que hemos visto ya el análisis patrimonial de la empresa, estamos viendo el análisis financiero, lo hemos visto también, y dentro del análisis financiero hemos visto ya el fondo de maniobra y las distintas situaciones patrimoniales que pueden presentarse dentro de la empresa. Comenzamos con esta última parte entonces, que son ya los ratios financieros, que analizamos también el patrimonio de la empresa, pero ahora lo vamos a hacer con números. El primer ratio que vamos a ver, cómo tendríamos que comentar el ratio de liquidez o solvencia a corto plazo. Como vemos, podemos partir de una situación inicial, que sería esta: el activo corriente igual al pasivo corriente. Por eso el cociente entre los dos sería 1. ¿Qué comentario tendríamos que hacer aquí en este caso? Pues lo que tenemos ahí debajo. Vemos que es una situación peligrosa porque estamos en el límite inferior. Recordamos que si el activo corriente es igual al pasivo corriente, en realidad lo que estamos diciendo es que no tenemos fondo de maniobra. No podemos decir que no vamos a pagar las deudas, pero sí las deudas a corto plazo, pero sí que estamos en una situación peligrosa. La situación correcta sería esta de aquí: un activo corriente mayor que un pasivo corriente. Como vemos, aquí el activo corriente, al ser mayor, sí que tiene un fondo de maniobra. ¿Cuál sería el problema de esto? Pues que ese fondo de maniobra fuera muy grande y estaríamos entonces en esta situación de aquí. Si ese valor es superior a un 1,8, es decir, es más de un 180% el activo corriente con respecto al pasivo corriente, no es que tengamos problemas de liquidez, lo que tenemos es un exceso de activo corriente. Y eso nos permite tener holgura financiera, es decir, pagamos fácilmente nuestras deudas. ¿El problema cuál es? Falta de rentabilidad, como decía el vídeo, es decir, posibles capitales inaplicados. Otra cosa es que el pasivo corriente sea mayor que el activo corriente. Estamos en esta otra situación de aquí. Eso sí que sería una situación ya de posible insolvencia de la empresa a corto plazo. Falta de liquidez o suspensión de pago. Bueno, hemos visto el ratio de liquidez, pero tenemos tres ratios que nos miden la liquidez de la empresa, que son el ratio de liquidez, el ratio de tesorería y el ratio de disponibilidad. Los tres, si nos fijamos en el denominador de los tres ratios, es el pasivo corriente en los tres casos. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estamos viendo cómo pagamos nuestras deudas a corto plazo. Y eso es la liquidez de la empresa, la capacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo. Esa capacidad podemos hacer frente a ella con todo nuestro activo corriente, que es el primer ratio que hemos analizado, que su valor debe estar, como hemos visto, entre 1,5 y 1,8, y hemos visto qué comentario había que hacer, si es inferior a 1,5 o superior a 1,8, pero también podemos medir una liquidez un poco más inmediata para unos pagos más rápidos, que se produzcan de forma más rápida, y entonces estaríamos hablando de este otro ratio, que su valor debe de estar entre 0,8 y 1,2. El comentario de este ratio es el mismo que el del ratio de liquidez. Esto nos está matizando dónde tenemos el problema, si en unos pagos más inmediatos o un poco más al finalizar el año. Igual que este de aquí, nos está diciendo de cuánto dinero disponemos para hacer frente a los primeros pagos. Y eso es los pagos que tienen su vencimiento más rápido. Es decir, el comentario que hagamos, si tenemos que calcular estos tres ratios, sería conjunto de los tres ratios, porque normalmente si hay problemas en el ratio de liquidez, lo habrá también en el de tesorería y en el de disponibilidad. Si solo lo hubiera en el de liquidez y en el de tesorería, pero el disponibilidad estuviera bien, tendríamos que decir que los primeros vencimientos sí que podríamos hacer frente, pero ya a lo largo del año no. Lo que hacen estos otros dos es matizar el comentario sobre la liquidez de la empresa. Vemos que existe un cuarto ratio que contiene también el pasivo corriente, que es el de estructura de la deuda. Fijaros que aquí nos está comparando el pasivo corriente con el total pasivo de la empresa. Lo que estamos viendo ahora es la proporción que hay entre el pasivo no corriente y el pasivo corriente, es decir, las deudas totales de la empresa con las deudas a corto plazo. Nos está diciendo si tenemos mucho a largo o mucho a corto en realidad. Su valor, como vemos aquí, debe de estar entre 0,2, 0,5, es decir, el pasivo corriente como mucho el 50% del pasivo y como mínimo un 20%, entre el 20 y el 50% del total pasivo. El comentario que hagamos aquí pues será similar al de el ratio de liquidez, es decir, tenemos mucho pasivo corriente o poco pasivo corriente.
pero eso nos lo va a dar ese comentario de si tenemos problemas con el pasivo corriente o con el pasivo en su totalidad, nos lo va a dar este ratio de aquí que nos dirá si el pasivo corriente es correcto o no, y este de aquí que nos dice si el pasivo en total es correcto o no. En función de estos dos últimos ratios, nosotros matizaríamos el ratio de la estructura de la deuda. En principio, la estructura de la deuda solo nos dice una proporción, un porcentaje del pasivo corriente con el pasivo. Y ahora, la causa, si es poco pasivo corriente o poco pasivo, en general, lo sacaremos del ratio de liquidez y del ratio de garantía. El segundo ratio que vamos a comentar, el ratio de garantía o de solvencia, o también otros llaman solvencia a largo plazo. En este ratio, como vemos, lo que se está comparando es el activo con el exigible. Todo lo que nosotros tenemos con las deudas que la empresa tiene y que dispone del activo, en realidad del activo real para pagar esas deudas. Como hemos comentado antes, este ratio, su valor debe estar entre 1,7 y 2, lo que nos reflejaría un balance como el que tenemos aquí, como aquí representado. Un activo real que es algo más del doble del exigible. Eso nos reflejaría una empresa solvente que no tiene problemas de pago de deudas, que tiene su exigible, que recordamos, la tenencia de exigible produce lo que se llama el efecto apalancamiento financiero, es decir, nos hace aumentar la rentabilidad de la empresa porque nos permite hacer más inversiones que si solo nos financiamos con los fondos propios, y por tanto estamos en la situación que consideramos ideal, entre 1,7 y 2. Esta otra situación, un ratio inferior a 1,5, como vemos en el gráfico de abajo, lo que nos está reflejando es un exceso de exigible, un pasivo ya muy alto, exceso de deudas por parte de la empresa. No podemos decir que la solvencia de esta empresa sea exagerada, pero sí tiene una solvencia limitada, dependiendo de cuánto sea el menor de 1,5, porque si es menor de 1, como estamos viendo en el ratio este de aquí, entonces sí tendríamos ya problemas de insolvencia. Pero en la situación anterior, en este de aquí, estamos hablando de una empresa con solvencia limitada. Tenemos un exceso de financiación ajena y eso debe de corregirse para no entrar en insolvencia, que sería ya esta situación de aquí. El activo, como vemos, es menor que el exigible. ¿Por qué? Porque hemos tenido resultados negativos acumulados durante muchos años que se han comido todos los fondos propios de la empresa. Por tanto, ya no tenemos activos suficientes para pagar nuestras deudas. Es una empresa en concurso de acreedores. Y el comentario que tendríamos que hacer es una empresa con insolvencia. Una empresa que no tiene capacidad ni vendiendo todo su activo para pagar sus deudas. Otra cosa es que se nos presente una situación como esta. En esta situación, el comentario que nosotros tendríamos que hacer, como vemos, si el ratio es mayor que 2,5, el comentario no sería un problema de solvencia. Esta empresa es muy solvente, lo podemos ver en el gráfico que se representa aquí más abajo. Tenemos pocas deudas para la empresa. El problema de esto es que que podemos estar teniendo poca rentabilidad porque podríamos realizar más inversiones si pidiéramos financiación ajena, más financiación ajena. Tenemos un exceso de financiación propia y por tanto le estamos exigiendo mucho también a los propietarios de la empresa. Le estamos exigiendo mucha aportación y por tanto es posible que ellos tengan falta de rentabilidad. Se podría aumentar la rentabilidad tanto de la empresa como de los socios pidiendo más préstamos. La empresa tiene capacidad de endeudamiento. Bueno, vamos con este ratio, el ratio del endeudamiento. Vamos a analizar esa expresión. Exigible partido por fondos propios más pasivos. Como vemos, los fondos propios más pasivos es lo mismo que el activo. Es decir, está comparando el exigible con el activo. Es lo mismo que hacía el ratio de garantía. Solo que el ratio de garantía lo hacía a la inversa. Ponía el activo en el numerador y el exigible o el pasivo en el denominador. Aquí tenemos el exigible en el numerador y el activo en el denominador, es decir, la suma de los fondos propios más el pasivo. Luego este ratio nos está midiendo lo mismo que el ratio de garantía, nos está midiendo la solvencia o insolvencia de la empresa, es decir, si el endeudamiento que tiene es excesivo, es adecuado o aún tiene capacidad de endeudamiento. Y esos son los comentarios que tenemos que hacer.
En este primer caso que estamos señalando, si este ratio está entre 0,2 y 0,8, estamos diciendo el exigible es entre un 20 y un 80% el valor del activo y se representa como lo tenemos ahí debajo. ¿Qué comentario tendríamos que hacer? Pues que la empresa tiene un endeudamiento adecuado. Sin embargo, si nos presenta este valor, un exigible inferior al 20% del activo, que lo tenemos representado en el gráfico de abajo, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos muy pocas deudas para la empresa. Por tanto, esta empresa tiene capacidad de endeudamiento. En lo que es posible es que tenga un exceso de fondos propios, es decir, se le ha exigido mucho a los propietarios de la empresa y por tanto baja rentabilidad de los fondos propios, y esta empresa tiene aún capacidad de pedir préstamos para aumentar su rentabilidad, haciendo lo que ya hemos comentado, el efecto apalancamiento. Si nos encontramos un ratio superior a 0,8, es decir, el exigible superior al 80% del activo, lo tenemos representado aquí abajo, vemos que en este caso lo que tenemos es demasiado pasivo, demasiadas deudas, un exceso de endeudamiento. Hemos ido perdiendo capital y por tanto hablamos de descapitalización de la empresa, es decir, falta de financiación propia y exceso de endeudamiento, posible riesgo de insolvencia. Ese sería el comentario que tendríamos que hacer si este valor está por encima de 0,8.